Actuar. Era fácil decirlo, pero el cansancio empezaba a hacer mella en su determinación. A ratos caminaba semi-inconsciente como un autómata. Estaba dispuesto a venderse al diablo para conseguir aquellas telas, pero por primera vez temía no tener suficiente energía para toda la travesía. Se detuvo en lo alto de una duna para esperar al oso y al dragón, que siempre iban retrasados. Respiró hondo y miró hacia el horizonte, incapaz de calcular la distancia recorrida. Sobre la arena se distinguían las 4 hileras de pisadas de aquel grupo tan variopinto, aparte de sus propias huellas. Las del oso, que caminaba con calma por la vida, eran profundas como hoyos de meteorito. El dragón dejaba marcas desperdigadas aquí y allá a medida que iba aterrizando en cada intento fallido de vuelo. El poderoso tigre superaba el dolor y trazaba una recta de tiralíneas. Le extrañó comprobar que sobre las dunas que había atravesado por la noche solo había 3 marcas de pisadas. ¿Cuál de vosotros me abandonó para irse a dar una vuelta? Parecía indignado, pero en realidad era preocupación por ellos. No quería que se perdieran en la oscuridad. Cuando se fijó mejor y recordó lo ocurrido, sintió un brote de congoja. Las pisadas que faltaban eran las suyas. De madrugada, con la barriga llena de agua del cactus, se había sentido exhausto, se había mareado, y el tigre lo había llevado sobre su lomo. Se paró en seco y observó a aquel felino que caminaba al frente con la mirada apuntando a su meta, impermeable al desaliento, a pesar de estar débil y tener las patas en un estado pésimo. Le emocionó saber que la noche anterior había sido capaz de ralentizar su avance y sacar la mejor versión de sí mismo para ayudarle a él. Estaba claro que el oso se estaba preocupando de que la expedición entera avanzase envuelta en una nube de emociones positivas que destellaban como luciérnagas. Sus valores estaban calando en unos y otros. El felino se giró y lanzó uno de aquellos rugidos provocadores con los que solía premiarles. Gabriel sonrió. Sabía que su animal le estaba leyendo el pensamiento y solo quería hacerse el duro. Era reconfortante tener la certeza de que había una mano, una zarpa, que tiraba de él. En Sombría, había tratado de resolver todos sus problemas por cuenta propia. Al principio, porque se consideraba tan invulnerable que no necesitaba ayuda, y después, porque se creía tan despreciable que no la merecía. Pero sus animales le habían enseñado que nadie podía caminar solo, que pedir ayuda no era un síntoma de debilidad, sino de fuerza, porque era duro reconocer que la necesitaba, y también que era una obligación, porque las terribles consecuencias de actuar siempre por cuenta propia terminaban afectando a aquellos que tenía alrededor. Si hubiera pedido ayuda a mi mujer y a mi hija, en lugar de preocuparme solo de que no notasen mi angustia. Abrazó a su oso, contento de tenerlo a su lado. También habría querido abrazar al tigre y darle 1000 veces las gracias por transmitirle su poder y enseñarle que tenía que perseguir su objetivo avanzando siempre hacia adelante, inmutable ante las adversidades. Pero esta vez se cuidó de no hacerlo. Ya estoy viendo qué alimento necesitas tú, amigo. Eres un animal de acción y te nutre que yo también me convierta en un guerrero. Pues eso es lo que voy a darte a partir de ahora, le prometió en voz baja sin dejar de caminar. Al poco, alguien giró el regulador de intensidad del sol, que fue apagándose hasta convertirse en una bombilla de 20 vatios. Lo más extraño es que no había nubes, más bien una calima repentina. Gabriel rememoró sus clases de primaria, cuando la maestra golpeaba la mesa con el borrador y el aula se llenaba de polvo de tiza. Escudriñó en la lejanía. Nunca había visto nada igual. En realidad, ni siquiera había imaginado nada igual. Una ola marrón de dimensiones bíblicas. Un murmullo sordo, creciente, creciente. ¡Una tormenta de arena!, gritó, notando una sensación terrosa en la boca. El tigre salió disparado hacia unos cerros que emergían en hilera como las jorobas fósiles de una caravana. Los demás fueron detrás. El oso avanzaba agitando su cuerpo de trolebús y lanzando gruñidos para guiar al dragón, que aleteaba a ciegas a media altura. Gabriel metía y sacaba los pies de la arena entre jadeos,
apartándose de los ojos el sudor rasposo por el polvo del tsunami que se les echaba encima. Al notar que la arena iba dejando paso al suelo de roca, sacó fuerzas de flaqueza y aceleró la carrera hacia el primer montículo. En sus faldas divisó unas protuberancias cónicas. Eran unas construcciones de adobe como grandes hornos de pan. ¡Son casas!, exclamó sin dejar de correr. ¡Es una aldea! ¡Estamos salvados! Al hacerle un gesto al oso para que acelerase, se le cayó la botella con el agua del cactus que llevaba en la mano, con tan mala suerte que la pisó y se desplomó rodando sobre los cascotes. ¡Me he roto el tobillo!, aulló. ¡No puedo moverme! Apenas se le oía. La tormenta estaba tan cerca que el pelo se le echaba hacia atrás y las palabras volvían a meterse en la garganta. El tigre retrocedió para buscarle. Pasó un colmillo por el cuello de su chaqueta y lo arrastró hasta una de las viviendas. Se irguió sobre la puerta y la arañó con sus uñas ensangrentadas hasta que se asomó un hombre con turbante. Tras sobreponerse a la conmoción de ver a un enorme depredador frente a su casa, llamó a un muchacho de unos 15 años para que le ayudase. Sujetaron a Gabriel a horcajadas, tiraron de él hacia adentro y atrancaron la entrada con un madero. ¡Mis animales!, exclamó el sastre consumiendo la poca energía que le quedaba. No podéis dejarlos fuera. Y perdió el conocimiento justo cuando un soplido atronador hacía vibrar la casa, queriendo llevársela por los aires. Despertó sobre la alfombra que cubría el habitáculo. No había ventanas, tan solo un pequeño agujero en el techo abovedado. No hacía calor. Los muros de barro acondicionaban el interior a la temperatura corporal. En un rincón vio una pila de telas blancas. Se estiró para tocarlas. Al fin y al cabo, era sastre, aun estando medio desmayado. Eran finísimas. Sin duda, las utilizaban para confeccionar los ligeros turbantes que les protegían de la arena y el viento. En el estado de confusión que reinaba entre la vigilia y el sueño, se le ocurrió pensar que, al igual que los cactus, la gente del desierto había sabido adaptarse a las dificultades. Dado que éstas eran inevitables, no había vida sin muerte, ni noches estrelladas sin tormentas de arena. No pedían a sus dioses que les librasen de ellas. Les pedían fuerzas y recursos para superarlas. Tenía el tobillo muy hinchado y le dolía a rabiar, pero no había llegado a fracturarse. Cogió el madero y lo usó a modo de bastón para salir. Había 3 de aquellas construcciones cónicas. En la más pequeña humeaba un hogar. Más que una aldea, era el asentamiento de una única familia, cuyos miembros se habían congregado alrededor de un pozo. Se acercó avanzando a duras penas. Allí estaba el hombre, con su rostro de árbol centenario. El halo de autoridad que desprendía dejaba claro que era el pater familias. Junto a él permanecían de pie su esposa, el muchacho y otras 2 hijas gemelas de unos 10 años. El beduino miró al sastre con una sobrecogedora decepción. ¿Cómo has podido hacernos esto? Gabriel no entendía nada. ¿Dónde están mis animales? Muertos. ¿Qué está diciendo? Deberían estar. Terminó la frase. Sobre todo ese tigre del demonio. Señaló hacia el cerro en cuya falda reposaban los 3, tan cubiertos de polvo que parecían la roca misma. Habían sobrevivido. ¿Qué ha ocurrido? Tu tigre retiró la tapa del pozo durante la tormenta y se ha llenado de arena. No exageraba, estaba anegado. No quiero ofenderle. Usted me ha salvado y siempre le estaré agradecido, pero creo que su acusación no tiene fundamento. El beduino señaló la tapa de madera tirada en el suelo. ¿También me estoy inventando esas marcas de uñas? Gabriel sufrió un mazazo al comprobar que se correspondían con las garras de su felino. No puede ser. Este pozo era nuestro único medio de subsistencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? No daba mucha agua, pero era suficiente para beber y regar nuestros dátiles. Señaló una vieja palmera. Los frutos colgaban como tristes guirnaldas de una fiesta acabada. ¿No pueden volver a acabarlo? ¿Te crees que no estaría haciéndolo si pudiera? Era tan profundo que arrojabas el cubo y no oías el chapoteo cuando llegaba al fondo. ¿Y cómo lo construyeron entonces? Fueron mis ancestros, en tiempos de una próspera civilización. Éramos los últimos de ese linaje. Se llevó las manos a la cabeza. Y ahora tendremos que emigrar para no morir de sed. Abandonar estas tierras por las que han luchado incontables generaciones. ¡Qué deshonor!
Aunque no sé de qué me preocupo, lo más probable es que fallezcamos por el camino. Gabriel se volvió hacia el tigre, que permanecía estático como una figura neolítica. Por mucho que se esforzaba en entenderlo, no alcanzaba a imaginar por qué habría actuado así. Era demasiado inteligente para haberlo hecho de forma fortuita. ¿Y si intentó meterse dentro para cobijarse de la tormenta?, improvisó. Le pareció una explicación razonable, pero al mismo tiempo le sobrecogió la posibilidad de que fuera cierta. Al ver que el pozo era tan profundo, habría ido a resguardarse con los otros dos animales a las faldas del cerro, dejando entreabierta la tapa a unas sabiendas de que, al estar mal colocada, terminaría llevándosela al viento. Hasta ese momento había considerado a su tigre un guerrero, mítico como los leales samuráis o los aztecas que defendían las pirámides truncadas, pero de pronto lo veía como un mercenario sin escrúpulos, para el que todo valía. «Quería parecerme tanto a ti», murmuró con decepción, sin saber que se parecían mucho más de lo que pensaba.